Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi segundo video de matemáticas. En el video pasado dijimos que el tema que veríamos es el siguiente: los criterios de divisibilidad. Para algunos quizás sea un tema completamente nuevo, y pues eso me parece perfecto porque este canal tiene ese objetivo, el dar a conocer ciertos conceptos, definiciones que pues no siempre se ven en los salones de clases, y pues que nos pueden ayudar para tener un poco más de rapidez en cuanto a cálculos mentales, y pues más adelante les voy a explicar a qué me refiero con eso. Dentro de los criterios de divisibilidad podemos encontrar el criterio del 2, el del 1 no, porque no tendría ningún chiste, el del 3, el del 4, el del 5, el del 6, el del 8, del 9, del 10, de muchos otros números, pero en este video únicamente nos vamos a enfocar en los que acabo de mencionar, con excepción del 7, porque ya más adelante les puedo explicar por qué no podemos tomar un criterio como tal del 7, aunque hay muchos libros que puedan hablar respecto a este tema, pero no viene al caso. Vamos a iniciar entonces con el primer criterio. Ese criterio es el criterio del 2. Recuerden que en el video pasado hablábamos acerca de las definiciones divisor y de las características que cumplen para que puedan ser un divisor de un número. Entonces, cuando hablamos del criterio del 2, hablamos acerca de lo siguiente: un número es divisible, entiéndase divisible, un número es divisible por 2 cuando su última cifra o dígito es par o 0. Entiéndase divisible por un número que divide a otro de manera exacta. Vamos a ver entonces los ejemplos donde podemos ver cuando un número es divisible por 2. Por ejemplo, 2508. Por el simple hecho de que el 2508 termina en par, significa que es divisible por 2. Si nosotros hiciéramos el cálculo, nos daríamos cuenta que al momento de hacer la división, el residuo es 0. Y al momento de ser el residuo 0, entonces sí hay divisibilidad. 15000 es divisible por 2 porque termina en 0. 18008 es divisible por 2 porque termina en par. 17096 es divisible por 2 porque termina en par. 15002 es divisible por 2 porque termina en par. 18000 es divisible por 2 porque termina en par. De esa forma, nunca nos va a importar cuántas cifras o dígitos podamos tener. Por ejemplo, puedo tener el 1, varias veces el 1, varias veces el 2, varias veces el 3, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4. Realmente estos números de aquí no importan, porque siempre nos vamos a enfocar en la última cifra. Y como este termina en 2, en par, entonces es divisible por 2. Para poder darnos cuenta si este criterio realmente pues es válido, tendríamos que hacer las comprobaciones. Es decir, hacer la división por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, y darnos cuenta que pues definitivamente sí son divisibles. Un ejemplo de no divisible por 2 sería el 111, porque el 1 es impar, no es par. 113 no es divisible. 9807 tampoco es divisible, porque el 7 es impar. ¿Para qué nos va a servir conocer los criterios? En este caso, cuando tenemos fracciones impropias arriba de 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, es muy difícil para nosotros a veces darnos cuenta cuándo son reducibles. ¿Qué significa eso? Cuando queremos sacar mitades, terceras, cuartas, quintas, es donde tenemos que saber sí o sí cuándo un número es divisible por 2, porque si no lo es, de nada serviría estar haciendo los cálculos cuando realmente no lo es. Vamos a poner un pequeño ejemplo ahorita. Voy a borrar esto. Supongamos que tuviéramos el 32 tercios. Para poder, no voy a aumentarle acá 13.
Para poder reducir esto, tendríamos que ver si este es divisible por 2. Y en efecto lo es porque termina en par. Pero el 3 no es divisible por 2 porque termina en impar. Por lo tanto, esta fracción no es reducible. Quedaría exactamente igual. A diferencia si tenemos 1800avos. ¿Cómo sabemos cuándo tiene mitad? Si termina en 0, tiene mitad y procedemos a sacar. Sería 500 sobre 400. Como tiene mitad, ¿qué haríamos? Sacaríamos la mitad, 250 sobre 200. Nuevamente tiene mitad, 125 sobre 100. Y como este ya no es divisible por 2, aunque este sí, ya no se puede dividir por 2. Tendríamos que dividir por 5, pero para eso más adelante veremos cuál es el criterio del 5. Así que por mientras podemos dejarlo aquí, aunque esto se sigue reduciendo, pero no es el caso de que sea divisible por 2. Así que si algo les genera alguna duda, pueden pausar el video, atrasar el video, o bien comunicarse con el correo de Gmail que en el video pasado les anoté, que al final de este video también van a poder encontrar los datos. Vámonos con el criterio del 3 para ir avanzando. Criterio del 3. Y el criterio dice lo siguiente: un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos resulta un múltiplo de 3. Esa es la condición para que un número sea divisible por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos resulta un múltiplo de 3. Para ello es estrictamente una condición que esa suma hacemos referencia a los dígitos como un valor relativo. Si alguien tiene alguna duda, pueden llegar a consultar ahí en internet el valor absoluto y el valor relativo de los números. Vamos a poner un ejemplo. 111. ¿Será 111 divisible por 3? Lo que tenemos que hacer es sumar sus dígitos. 1 más 1 más 1 resulta 3. Como 3 es un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Si hiciéramos la comprobación, veamos. Aquí daría 3, acá 2, acá 7 y acá 0. Entonces sí es divisible por 3 porque existe un número que multiplicado por 3 nos da el dividendo y el residuo es 0. Si checáramos este número, 111.222, y sumamos los dígitos, 1 más 1, 2 más 1, 3, más 6 de aquí es 9. 9 al ser un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Si checáramos el 666, al sumar los dígitos nos resulta 18. Y 18 es un múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible por 3. Veamos un caso donde no hay divisibilidad por 3. 1 más 1, 2 más 7, no, acá sí hay 9, agregamos 1. 1 más 1, 2 más 1, 3 más 7, 10. 10 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Voy a borrar. Supongamos que tuviéramos una fracción, 111avos sobre 621. Para que no perdamos el tiempo, para empezar, aquí no hay divisibilidad por 2, porque termina en impar, recurriendo al criterio anterior. Pero si buscáramos divisibilidad por 3 para sacar terceras, tanto en el numerador como el denominador, nos daríamos cuenta que sí hay divisibilidad. ¿Por qué? Porque la suma de aquí es 1 más 1, 2 más 1, 3, 6 más 2, 8 más 1, 9. Entonces sí podemos sacar con toda seguridad la tercera parte, que en este caso resultó 37, por lo que hicimos hace un momento. Y en este caso resultaría 207. Y hasta ahí estaría terminando la reducción de esta fracción. No sé si nuevamente, si alguien tiene duda, puede pausar el video o hacer la comprobación, ya sea de manera manual o bien desde una calculadora. A ver, 37 por 3, vamos a comprobarlo. 1,
111, sí resulta. Y este, 207 por 3, 3 por 7, 21. Acá es 2, 3 por 2, 6. Ahí está. Entonces sí está bien reducida la fracción y es solamente un ejemplo de la aplicación del criterio de 3. Esto nos sirve absolutamente, nos sirve demasiado cuando estamos reduciendo fracciones y sobre todo cuando en una clase de álgebra tengamos fracciones algebraicas y de esa manera pues poder ocupar esa herramienta y pues atacar de una manera más rápida. Vámonos con el criterio del 4. Y dice lo siguiente: un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, coma, o son dos ceros. Si son dos ceros, seguramente es divisible por 4. Si las dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, seguramente es divisible por 4. Veamos el siguiente ejemplo: 50.096. No nos importan los números de aquí hacia atrás, pero sí los dos últimos números. 96. Vamos a ver si podemos contar de manera rápida. Si empezáramos por el 4, seguiríamos con el 8 y llegaríamos hasta el 40. Y así siguiendo llegaríamos al 80. Del 80 al 96 hay 16. Tomen en cuenta que aquí estoy haciendo la diferencia. Es una diferencia absoluta. Por eso, si por ahí alguien comentara que esto es negativo, y en efecto lo es, pero al sacar un valor absoluto, esto es positivo, porque estamos únicamente viendo cuánto nos falta de 80 hasta el 96, cuánto nos falta para llegar al 96 iniciando desde el 80. Entonces, al ser 16 un número que si contamos de 4 en 4 pasamos por él, entonces el 16 es divisible por 4. Por lo tanto, 40 más 16 resulta 96. Luego entonces esto sí es divisible por 4. Si tuviéramos el 10.000, por el simple hecho de terminar en dos ceros es divisible por 4. Si tenemos el 50.008, por el simple hecho de terminar en 8 y 8 es un múltiplo de 4, entonces es divisible por 4. Vámonos con otros ejemplos. Si tuviéramos el 15.128, el 28 es múltiplo de 4, por lo tanto hay divisibilidad. 78.095, el 95 no es múltiplo de 4, por lo tanto no hay divisibilidad. Si tuviéramos 1.016, 16 es un múltiplo de 4, por lo tanto hay divisibilidad. Insisto, no nos interesa cuántos números hayan de aquí hacia atrás, sino los dos últimos dígitos. Si tuviéramos una fracción en donde tendríamos que sacar cuarta, sería lo primero que veríamos. Si terminan en dos ceros, hay divisibilidad por 4. Si forman un múltiplo de 4 los dos últimos dígitos, seguramente hay divisibilidad por 4. Tenemos que avanzar. Por ahí en mi cuenta de Facebook, que también se llama Amatec, subí unas imágenes, las cuales les puede servir bastante para poder tomar apuntes. Pueden ingresar, es justamente igual, así, Amatec, donde antes de subir un video aquí en este canal de YouTube, siempre estaré subiendo imágenes donde ustedes podrán ver pues las referencias, las definiciones, los criterios, todo lo que tenga que ver con el tema que estamos viendo en esta ocasión. En el siguiente video o las siguientes imágenes es probable que suba algo que tiene que ver con números primos entre sí y mínimo común múltiplo. Entonces, antes de poder darles una clase en video, estaría bien que revisaran los apuntes para que cuando ustedes vengan a revisar el video, pues ya vengan de cierta manera preparados. Vámonos con el criterio. Criterio del 5. Este es el más sencillo. No tiene ningún chiste. Un número es divisible por 5 cuando
termina en 0 o en 5. No hay ningún detalle, y para ejemplificar de una manera muy sencilla, pudiésemos tener el 12,000, pues es divisible por 5 porque termina en 0. 505 es divisible por 5 porque termina en 5. 1008 no es divisible por 5 porque no termina en 5 ni en 0. Así de sencillo. Vámonos con un número compuesto, que es el que el alumno que tenga el amor hacia las matemáticas sí o sí tiene que saber. Criterio del 6. Vamos a escribir. Dice, un número es divisible por 6 cuando acá hay dos condiciones. Número 1, es divisible por 2 y condición 2, es divisible por 3. Hay que tener mucho cuidado con esa referencia. Si encontráramos un número que es divisible por 2, pero no lo es por 3, entonces no es divisible por 6. Caso contrario, un número que sea divisible por 3, pero no lo es por 2, entonces no es divisible por 6. A ver, veamos. Este es el número 11,112. Vamos a ver primero si es divisible por 2. Al ser 2, su último número impar, es divisible por 2. Si sumamos los dígitos 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 2, 6. Sumaron 6 y 6 es un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Al ser divisible por 2 y ser divisible por 3, es divisible por 6. Vamos a ver un ejemplo donde sí hay divisibilidad por 2, pero no hay divisibilidad por 3. 2 y 3. ¿Es divisible por 2? Sí, porque termina en par. ¿Es divisible por 3? No, porque 2 más 2 es 4 y 4 más 4 es 8. 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Al ser divisible por 2, pero no ser divisible por 3, no es divisible por 6. Y sería muy fácil también buscar un número, todo lo contrario. Vamos a poner el ejemplo. 111. 111 ¿es divisible por 3? Sí, porque 1 más 1 más 1 es 3. 3 es múltiplo de 3, hay divisibilidad, pero no es divisible por 2 porque 1 es impar. Y al ser divisible por 3, pero no por 2, no es divisible por 6. Tenemos así de manera rápida 3 ejemplos, donde sí es divisible por 6, es divisible por 2, pero no por 3, en conclusión no lo es por 6, y un número que no es divisible por 2, pero sí por 3, y en conclusión no es divisible por 6.